Buenos días. Hoy 25 de abril, con ocasión de nueva normativa respecto del estado de alarma que estamos viviendo, vamos a hacer otro vídeo explicativo con la intención de aclarar en qué situación estamos y de hacerlo, de explicarlo de la mejor o más sencilla manera posible. Bien, han salido dos normas diferentes, una resolución de las Cortes Generales del Parlamento Español que tiene categoría superior sobre una orden ministerial del ministro de Sanidad que establece las posibles salidas a pasear de los niños. Es importante esa diferencia porque la primera, la resolución de las Cortes Generales, requiere del aval de los parlamentarios, del aval de las Cortes Generales, y la orden ministerial puede ser revocada de forma instantánea por el propio ministro sin necesidad de aval o de respaldo de las Cortes Generales. En cualquier momento puede revocarla. Bien, ¿qué dice la resolución o la norma del Parlamento? Que se prorroga el estado de alarma hasta las 0 horas del día 10 de mayo de 2020. Por lo tanto, se mantienen vigentes las condiciones establecidas por el Real Decreto de 14 de marzo que estableció el estado de alarma, de manera que se establece o se prevé que solamente de forma individual, solamente se puede salir a la calle. Por lo tanto, la premisa es la de quedarse en casa sí o sí, para realizar, insistimos, de forma individual, salvo que acompañemos a personas con discapacidad, a menores, a mayores o a cualquier otra persona por alguna causa justificada, solamente se puede salir para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, para asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios, para desplazarse al lugar de trabajo y prestar servicios laborales, profesionales o empresariales, obviamente para servicios laborales, profesionales y empresariales que estén permitidos. Se puede salir para retornar al lugar de residencia habitual, se puede salir para asistir y cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Se puede salir para desplazarse a entidades financieras y de seguros, y se puede salir por cualquier causa de fuerza mayor debidamente justificada. Los menores de 14 años pueden acompañar a un adulto responsable de su cuidado para que éste, el adulto, realice estas actividades que hemos mencionado. Por lo tanto, la premisa es que solamente pueden salir los menores de 14 años para eso, para acompañar a actividades permitidas, que son las que hemos dicho hace un momento. Y se permite la circulación de vehículos particulares para realizar estas actividades y para su repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. No obstante, como hemos dicho, ha salido de forma inmediata a esta resolución una orden ministerial con las características que esto supone respecto de que es una norma de rango inferior, que puede ser revocada en cualquier momento por el ministro de Sanidad, que se permite, con las condiciones que ahora estableceremos o que explicaremos, que los niños y las niñas puedan realizar desplazamientos fuera de su domicilio. Lo primero que ha de quedar establecido o patente es que deben ir acompañados de un adulto responsable, y se define al adulto responsable como aquella persona mayor de edad que conviva en el mismo domicilio. Por lo tanto, no cabe un vecino o un familiar que no viva en el mismo domicilio. Llevar a los niños a casa de los abuelos para que sean los abuelos los que se ocupen de ese paseo no está permitido. Si viven en el mismo domicilio, pues sí. Por lo tanto, que viva en el mismo domicilio. Bien. Y se permite también a un empleado del hogar que esté a cargo del menor. Cuando una persona responsable, adulta, sea diferente, o sea, no sea progenitor, ni tutor, ni curador, ni guardador de hecho o de derecho
debe contar con una autorización previa de estas personas. No lo dice la norma expresamente, pero entendemos que deberíamos ir siempre con una autorización por escrito de estas personas que están a cargo de los menores. Y esta persona que haga de responsable adulto que acompaña para estos paseos será el responsable de los actos que cometan estos menores infringiendo la norma. Esto también es importante que lo tengamos presente. ¿Qué desplazamientos están permitidos? Se habilita a los niños y a las niñas y a un adulto responsable, que no necesariamente debe ser padre o madre, como decimos, puede ser cualquier persona, pero que conviva en el mismo domicilio, y si no es su progenitor, tutor, curador, etcétera, etcétera, volvemos a insistir en que debería contar con una autorización y, a nuestra opinión, por escrito, a circular por vías o espacios de uso público, siempre y cuando se cumplan unos requisitos. Un paseo diario. Uno, no varios. Uno. De máximo 1 hora de duración. Por lo tanto, no se puede hacer 4 paseos al día, por ejemplo, de 15 minutos. No, es solamente uno de 1 hora de duración como máximo. A una distancia no superior a 1 kilómetro respecto del domicilio del menor. Llevar a los niños a casa de los abuelos que viven a 5 kilómetros de distancia para que los abuelos sean los que se ocupen de dar el paseo al menor no es posible. No es posible. Bien, y este paseo está permitido entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. No podrán salir o hacer uso de este paseo los niños y niñas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico del COVID-19. Todos estos paseos están permitidos y no excluyen de la posibilidad de que el menor acompañe para los actos que hemos dicho antes. Por lo tanto, se pueden hacer las dos cosas. Que el menor acompañe a su progenitor, por ejemplo, al trabajo o a adquirir productos necesarios, y que además, en otro momento del día, se realice este paseo. Este paseo diario se debe realizar como máximo en grupos formados por el adulto responsable y hasta 3 niños o niñas. No 3 niños y 3 niñas, no. 3 en total. Y el adulto responsable. Y se debe mantener una distancia interpersonal con terceros de al menos 2 metros de medida. Entre nosotros, del grupo que hemos formado para salir a pasear, no, respecto de terceras personas, de personas ajenas a este grupo que hemos formado para pasear. ¿Dónde se puede ir? A cualquier vía o espacio de uso público, incluso los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, siempre que estemos dentro de ese kilómetro de distancia máxima. No está permitido, no obstante, el acceso a espacios recreativos infantiles, parques, zonas de ocio infantil, etcétera, etcétera, ni a instalaciones deportivas. No se dice nada respecto de zonas comunes de comunidades de propietarios. Entendemos que, como que la norma no es clara, que se siguen sin poder usar. Se siguen sin poder usar, porque la ley habla de espacios públicos. ¿Bien? Nos hacen algunas preguntas a través de las redes sociales y vamos a intentar contestarlas, sin perjuicio de que nos podéis hacer cualquier otra a través de, insisto, de las redes sociales. ¿Durante el paseo podemos ir a visitar a familiares, por ejemplo? No. El paseo se hace por vías de uso público. En el mismo momento en que accedemos a comunidades de propietarios, a propiedades de terceras personas, aunque sean familiares, ya no estamos en vías de uso público. ¿Puedo quedar con amigos, con familiares para ir a pasear? No le vemos ningún inconveniente, siempre que entre un grupo, el que yo formo, con el otro grupo con el que yo he quedado, haya esta distancia de 2 metros. Podríamos formar, y es un ejemplo, 3 grupos que paseáramos juntos manteniendo esas distancias.
¿Podemos ir a patinar, por ejemplo, nos preguntan, en un espacio habilitado, pero que esa práctica está al aire libre? No, no se puede, porque se cataloga como espacios recreativos infantiles al aire libre o como instalaciones deportivas. Lo único que se pueden usar son vías, calles. ¿Podemos ir a la playa? ¿Podemos ir a la montaña? Sí, siempre y cuando esté en el radio de 1 kilómetro. En el radio de 1 kilómetro. Es decir, si yo tengo la vivienda en el radio de 1 kilómetro, a esa vivienda está la playa, puedo ir a la playa, pero no me puedo bañar. Si en el radio de 1 kilómetro de la vivienda está la montaña, puedo ir a la montaña. Bien. Y nos hacen también otra pregunta, que esta nos hace mucha gracia, es: ¿podemos reírnos durante este periodo de alarma? Sí, efectivamente, nos podemos reír y todo lo que podamos. Bueno, esperemos que haya quedado todo claro. Muchos abrazos y mucha fuerza. Hasta pronto.